bienvenidas a la segunda sesión del curso que, ya sabéis, hemos titulado Nos ocupamos de educar y atender la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hoy toca pasar del tabú a las tareas, así que hoy nos vamos a remangar y vamos a ver en qué podemos contribuir desde el papel de profesionales del ámbito de la discapacidad. No quiero olvidarme que en la última sesión os recordaba que esos objetivos por los que vamos a trabajar para las personas con discapacidad intelectual también os interpelan, con lo cual quiero pensar que habéis hecho vuestros deberes y habéis dado alguna vuelta para cómo conoceros más, cómo aceptaros más y cómo también tratar de resolver que vuestra vida erótica pueda resolverse de manera satisfactoria. Lo dejamos ahí aparcado. Vamos con lo que será la sesión de hoy. Hemos hablado de que antes de ponernos a las tareas había que reflexionar sobre qué teníamos en la mochila. Recordar qué actitudes, qué estereotipos, con qué mirada vemos la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Somos capaces de verla como algo bonito y satisfactorio? Si es así, vamos bien. Si no es así, pues igual tenemos que darle alguna vuelta más. También habíamos visto de que hay cientos, miles de razones, sobre todo del sentido común, para no dejar esto de lado. Hablábamos de leyes, de convenciones, de la bioética, de la calidad de vida, pero también hablábamos de sexología, una sexología que tiene un marco teórico que es redondo, unos objetivos que, como no puede ser de otra manera, tienen que afectar a todas las sexualidades, con lo cual justificaciones, si las queremos, las tenemos. Y por último, en la sesión anterior, veíamos que siendo todo lo anterior verdad, cuando estamos trabajando en el ámbito de la discapacidad, hay que pisar el suelo y ver que las cosas igual no están exactamente igual que en el resto de sexualidades. No basta con decir, como muchas veces incluso los propios profesionales de la sexología hemos transmitido, que como es la misma sexualidad, son los mismos objetivos, adelante. Recordamos, hay más silencio, hay más sobreprotección, hay más soledad, hay más invasiones a su cuerpo. Y también a veces hay hasta, yo diría, más desconsideración. Con lo cual, si sabemos que hay más errores y sabemos dónde están los errores, no podemos volverlos a repetir y para eso estamos. El último documento del que hablamos en la sesión anterior era el posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Un posicionamiento participado, que no es de Carlos de la Cruz, no es de un sexólogo que se haya metido en una cocina, es un posicionamiento que está trabajado con las entidades, que es participado y que la propia plena inclusión aprueba. Por lo tanto, asume el compromiso de trabajar en esta dirección, que es justo en la que empezamos, en la que empezamos hoy. Y sin más preámbulos, entramos en lo que es la segunda sesión, que he querido titularla, como hablamos de 3 objetivos, nos quedamos con el primero de ellos. En la dirección de conocerse. Recordar, tenemos cuerpo, tenemos genitales, convivimos con otros cuerpos y otros genitales, parece razonable conocerse un poco más. Vamos a hablar de 3 de esos mínimos de los que nos nombra el posicionamiento. Uno que refiere a la educación y la información sobre sexualidad. El segundo, que refiere a la consideración hacia el cuerpo desnudo de la persona con discapacidad. Y un tercero, que en rigor sería transversal, que tiene que ver con la perspectiva de género. Vamos con el primero de los puntos, que refiere a información y educación sexual. Antes de ver, insisto, hoy el plan es pasar a las tareas, no quedarnos en el mundo de las ideas, sino tratar de encontrar elementos, reflexiones, incluso propuestas de acciones para mejorar. Pero para situarnos en el tema de la educación y la información sexual. Unas reflexiones. Todos, todas, entiendo que estamos de acuerdo en que lo que queremos es que las personas con discapacidad aprendan tanto como sea posible. Y esto además referido a todas las etapas evolutivas y a todas las áreas de conocimiento. Queremos que la persona con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo
aprenda a conocer y a manejarse en el mundo que les rodea. Por eso les enseñamos que es un paso de cebra, que es un semáforo para darle las habilidades a que entiendan el mundo que les rodea y aprendan a manejársele. La pregunta sería, recordad, estamos hablando de educación e información sobre sexualidad. ¿Por qué con la sexualidad no hacemos lo mismo? ¿O es que acaso en el mundo que les rodea a la persona con discapacidad no está su cuerpo, no están sus genitales, no está la erección, la menstruación, el desarrollo corporal, el tener mucho o poco pecho, tener mucho o poco vello facial, los otros cuerpos y los otros genitales que les rodean, lo que ve en la tele, dos cuerpos desnudos que se meten en una cama, o lo que ve por la calle, dos hombres que pasan de la mano, dos mujeres que se besan, un hombre y una mujer, un carrito de bebé, un embarazo? Eso también es el mundo que les rodea. ¿Por qué no hacemos para que lo conozca? Ya os anticipo, el que no pregunte no es excusa. Tampoco preguntan qué es un semáforo y qué es un paso de cebra. Y mucho antes de que nos lo pregunten, hemos hecho todo lo posible porque lo aprendan. Para situarnos, otra cosa. Hay veces que tenemos la sensación de que, como lo sexual pudiera ser algo engorroso, dice, si no hablamos, no pasa nada. Pero fijaros, afortunadamente la mayoría de las personas con discapacidad intelectual no están encerradas en urnas y por lo tanto van en la ruta, comparten patio, comparten aula, encienden la tele, algunos manejan tablets o teléfonos móviles y por ahí aparece lo sexual. Con lo cual es bastante probable que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual que tenemos en la cabeza y a las que queremos sepan que la sexualidad está presente en la tele, en la calle, en el centro, en el aula, en conversaciones. Y quizás estén aprendiendo que en casa no. Y quizás estén aprendiendo que en el centro, con mis educadores, con mis educadoras, no. Si esto estuviera pasando, ya os anticipo que estamos con el paso cambiado y tendríamos que movilizarnos. No puede ser que nos excluyan, porque eso puede ir a más y no seríamos de gran ayuda. Conclusión, si alguien todavía anda pensando que tenemos que abordar el tema de la educación o la información sobre la sexualidad cuando haga falta, lo primero es evidente, ya hace falta. No hay que esperar, ¿vale? Además, aquí os diría, esto ya casi como curiosidad. Uno sexólogo. La mayoría de las cosas que entran en un despacho de sexología tiene que ver con preocupaciones por falta de información. ¿Eso qué quiere decir? Que si el capital de información que tuvierais vosotros, vosotras, pero también las personas con discapacidad, fuera mayor, probablemente las preocupaciones serían menos. Insisto, no hay excusa para no hablar o para no tratar de contar más cosas. Vamos con ¿qué hacemos? Y en el ¿qué hacemos? Cuando empezamos a pensar cómo responder preguntas, quién contesta, cómo manejar todas estas situaciones. Hablaremos de cuando uno se pregunta, de la persona con grandes necesidades de apoyo que no tiene lenguaje. Pero vamos por partes. Cuando preguntan, ¿quién contesta? El otro día, en la primera sesión, hablábamos de que esto es tarea compartida. Con lo cual, de verdad que no le voy a dedicar un minuto. Habla todo el mundo. Los y las profesionales tenéis que hablar, tenéis que responder preguntas. Cuando me toca hablar con las familias, les diré, las familias, padres, madres, personas adultas, con personas con discapacidad al cargo, también tenéis que hablar. No estamos compitiendo, no estamos repartiendo tareas, eso ya pasó. Hubo un tiempo que discutíamos, ya no se discute. Todos y todas hacemos falta. Y no estamos compitiendo a ver quién lo hace mejor. Cada uno trabaja desde su ámbito. Lo que sí quisiera subrayar es que el silencio no es una opción. Puede que en otro momento de otra sesión lo repita, pero he quedado con esta idea. El silencio no protege. El pensar que si no les contamos cosas, no les guiamos, igual está abocando a entrar en líos.
El silencio no protege. Os recuerdo, están en el mundo, ven cosas, escuchan cosas, las entienden, no lo sabemos. ¿Vale? Vamos a suponer, y vamos por la parte más fácil, que nos preguntan. Si nos preguntan, ¿qué deberíamos hacer? Aquí os recuerdo algunas ideas. Lo fundamental, la buena disposición. Si un chico, una chica, un hombre, una mujer con discapacidad te hace una pregunta, lo primero que tiene que percibir es que tú le quieres contestar. Buena disposición. A lo mejor suena un poco estúpido, pero fijaros, yo creo que cuando una persona con discapacidad te hace una pregunta sobre sexualidad, te está haciendo un regalo. Una pregunta sobre sexualidad no se hace a alguien que me caiga mal. Si te la he hecho aquí, es que te tienen estima. Por lo tanto, la primera clave es responder a esa estima. Tú me quieres preguntar, yo te quiero contestar. Y eso muchas veces es más lenguaje no verbal, es mirada, es atención, es transmitirte que lo que te importa, es buena disposición. Y esto nos coloca en el gran objetivo. Y yo sé que estamos hablando hoy o ahora de información sobre sexualidad, pero por encima de la información sobre sexualidad, por encima de que una persona con discapacidad aprenda más, está que aprenda con quién cuenta. Más importante que lo que le contamos es que aprenda que cuenta con nosotros. Eso es un apoyo, eso es tener un referente, eso es tener a alguien a quien acudir, aunque no aprenda que es el endometrio. Es más importante aprender con quién puedo hablar que el endometrio se desescame y provoca la menstruación. Solo se logra con buena disposición. Una persona con discapacidad no te examina cuando te pregunta. Lo que quiere es que la atiendas. Cualquiera de vosotros, de vosotras, yo, cuando me atienden bien, vuelvo. Cuando me atienden mal, no vuelvo. El único riesgo de contestar con buena disposición es que te siga haciendo preguntas. Pero insisto, más importante que aprender más es aprender con quién puedes hablar. Las siguientes dos claves son dos obviedades. Especialmente la primera. Te preguntan qué vas a contar. No sé qué te van a preguntar, pero cuenta verdades. No se miente. ¿Y por qué no se miente? Porque esto que os estoy diciendo a quienes estáis escuchando, esta sesión se lo contaría a cualquiera. Si entre todos y todas hiciéramos el pacto de no mentir, cada vez que alguien habla con la misma persona con discapacidad, todas las piezas necesariamente encajan. En el momento que alguien rompa el pacto y mienta, la persona con discapacidad no va a saber quién la ha mentido. Y por lo tanto va a generar desconfianza, no con quien la ha mentido que no sabe quién es, sino con todos y todas que la hayan hablado. El pacto es contar verdades. Y luego hay una clave que a vosotros o vosotras como profesionales os la cuento en pequeñito, a las familias se la cuento, mucho más grande, que es la palabra naturalidad. Para hablar de educación sexual hay que ser natural, hay que mostrarte como eres. ¿Y eso qué quiere decir? Que ante una pregunta sobre el coito, sobre las relaciones sexuales, sobre la fimosis, el clítoris, vete a saber qué, la bisexualidad, yo qué sé. A veces te puede generar inquietud, porque tú como profesional no estás acostumbrado a hablar de este tema, porque tampoco lo has hablado con tu pareja, ni con tus padres, ni con tus hijos, y ahora te pregunta esto, te dicen, hay que hablarlo, no sabes, y titubeas, y te sudan las manos, y te pones nervioso. Bueno, pues yo voy a dar el comodín de mostraros cómo sois. Y si la primera vez que tienes que hablar titubeas, te pones nervioso, te pones colorado, habla titubeando, habla poniéndote colorado o habla poniéndote nervioso, reconoce. Me pone nervioso pero te quiero contar. Me da vergüenza pero te lo quiero contar. No pasa nada. Mostrarte como eres es uno de los grandes objetivos de la sexualidad. Ojalá que todas las personas con discapacidad sean capaces de mostrarse como son. Y ojalá les ofrezcamos este modelo. Os decía que lo de pequeñito, pues yo sí que creo que como profesionales, igual que hemos aprendido otras habilidades, tenemos que aprender la habilidad de hablar de sexualidad sin ponernos demasiado nerviosos. Al principio sí, pero después no. A las familias no les pediría que hagan ese proceso, que se pongan nerviosos tantas veces como haga falta. ¿Vale? Antes de seguir con las preguntas, cómo hablar un recordatorio.
Esto de la preguntas y respuestas es absolutamente compatible, debe ser compatible con que todas y todas hablemos en el ámbito informal, con que de vez en vez alguien asume la responsabilidad de hacer talleres sobre educación sexual dirigido a grupos de personas con discapacidad, donde se coincidimos los contenidos que queremos aprender, que pueden ser la fisiología de la reproducción, la fisiología del placer, el desarrollo corporal, aprender a relacionarse o en trato, lo que queráis. Hablamos, pero también podemos hacer talleres. ¿Qué pasa cuando uno pregunta? Porque hay muchas veces que decimos, vale, cuando te preguntan es todo sencillo. ¿Y si no preguntan? Cuando hago sesiones con familias, a las familias muchas veces les digo, ¿no preguntan o no queremos ver preguntas? Porque cuando un chico o una chica con discapacidad de una escena, vamos a suponer de desnudos, en la tele, se ríe, te mira y luego se baja la cabeza, a lo mejor te está preguntando. No pone sujeto, verbo y predicado, pero está mostrando un comportamiento ahora de peculiar, que a lo mejor significa este tema que, si quisiéramos ver preguntas, veríamos más. Pero yendo a nuestros ámbitos, a los centros, no preguntan. Honestamente, con las personas con discapacidad, esas que tenéis en la cabeza, habláis solo de las cosas que os preguntan y la respuesta probablemente sea que no. Habláis de muchas cosas que os preguntan y de otras que consideráis que vienen a cuento. Bueno, pues en ese pack de las cosas que vienen a cuento, meter la sexualidad sin agobios, sin prisas. Pero de vez en cuando yo creo que viene a cuento. Cuando vamos por la calle y nos cruzamos con la embarazada, o nos cruzamos con un chico que grita a una chica, o vemos una escena en donde aparecen cuerpos, igual merece la pena que hablemos. Fijaros, si os habéis creído, y quiero pensar que sí, que más importante que lo que cuentas es que aprendan que cuentan contigo, ¿cómo van a aprender que cuentan contigo si no te oyen hablar? Si vosotros, tuvierais que escoger a alguien para hablar, ¿a quién escogéis? ¿A alguien a quien le oís hablar o a alguien que pudiendo hablar está callado? Y me temo que todos de cabeza vamos a hablar a quien habla. Y a quien no habla, por muy buena persona que sea, no sabemos. Por supuesto, a quien habla y en el tono adecuado. Quien habla para decir, para regañar, para castigar o para hacer una buconada, no abre la puerta. En este caso a veces es un poco de decir, si ya quiero que la puerta esté abierta, se tiene que ver abierta. No basta con haber quitado el pestillo. Se tiene que ver abierta para que la persona con discapacidad transite, entre y se dé el permiso de preguntarnos. Por supuesto, esto, cuando estamos hablando de que en nuestra presencia hay chistes homófobos, hay comentarios inapropiados, o se dicen cosas que ni siquiera son ciertas, la obligación de hablar es absolutamente más que evidente, y doy por hecho que todo lo compartimos. Otra de las cosas que sabéis como educadores y educadoras es que cuando tratamos de transmitir aprendizajes no basta con atender lo que la gente quiere saber, sino hay que tener en cuenta lo que quieren saber, sus capacidades, pero tenemos que dar exacto lo que necesitan saber. No me entretengo, lo hablamos un poquito el primer día. Me preguntan de genitales, hablo de genitales, pero les referiré que los genitales tienen que ver con cuerpos. Me preguntan de coitos, hablaré de coitos, pero les hablaré que los coitos no es la única forma de relacionarse entre parejas. Lo que quieren saber y lo que necesitan saber para no caer en la trampa de estar hablando siempre más de lo mismo, para no parecer que alimentamos la obsesión, sino que lo que queremos es sembrar la inquietud a que lo sexual tiene que ver con muchas más cosas. Si hubiera que decir no lo sé, podemos decir no lo sé, y luego tratar de volver con la respuesta. Si hubiera que decir luego te respondo, podemos decir luego te respondo, a condición de que luego respondas. Ahora no te puedo responder porque estoy atendiendo a otra persona, pero luego te busco para tratar de responderte. Cuando no es posible utilizar el lenguaje. Recordamos que estamos hablando de educar y atender la sexualidad de todas las personas con discapacidad, también a las personas con grandes necesidades de apoyo. Aquí en este caso os diría algo que se supone que yo creo que sabemos también. No toda la educación sexual se resuelve con palabras, ni toda la comunicación exige el lenguaje oral.
con lo cual tenéis elementos, tenéis recursos para comunicaros con muchas de estas personas, señalando, poniendo nombres, y sobre todo cuando aparece el tema de los sistemas aumentativos de comunicación. Y aquí fijaros, yo con toda y absoluta honestidad os diría, tengo poco que aportaros porque muy probablemente vosotros y vosotras desde el ámbito de la discapacidad sepáis mucho más que desde el ámbito de la sexología. Cuando yo estoy en vuestros centros y hemos llegado a este punto y diríamos, ¿y cómo le contamos y cómo hacemos para que aprenda? Yo me limito a preguntar, ¿qué sistema aumentativo de comunicación os está resultando útil para los aprendizajes? Porque si con esta persona en concreto estáis utilizando pictogramas o tableros, yo no tengo ninguna razón para pensar que con la educación sexual deberíamos utilizar otro sistema. Y si con esta persona otro, tampoco tengo ninguna razón para cambiarlo. Lo que funciona, funciona. Con lo cual, insisto en la idea, vamos a procurar que aprendan tanto como sea posible, y aquí yo diría de la mejor manera posible, y en este caso los especialistas, las especialistas están en vuestros centros. Un granero de lo que llamamos educación sexual, sin duda, son las salas de estimulación multisensorial. A veces no reparamos en ello, pero en cuanto tienes interiorizado que lo sexual tiene que ver con el cuerpo y que aprender a conocerse es aprender a conocer el cuerpo y no solo los mecanismos de la reproducción, sabéis que en la sala de estimulación multisensorial lo que está en juego es aprendo a llevarme mejor con mi cuerpo. Lo interioceptivo, a reconocer lo propioceptivo, a relajarme, las texturas, los sentidos, todo eso es cuerpo, todo eso es educación sexual, aunque no hablemos de genitales. Está dicho, lo conocéis, pero estaría bien que de vez en cuando seamos capaces también de expresar por aquello de las coherencias. Y un par de ejemplos de cómo hacer educación sexual también con esta persona con gran necesidad de apoyo, que a mí no me parece exagerado. Por ejemplo, una persona que está todo el día con pañal, pues a lo mejor es educación sexual. Aprender a conocerse, dejarle un rato sin pañal. ¿Para qué? Para que aprenda a sentir sus genitales. El aire, que se pueda llevar la mano a los genitales, sentir los genitales en la mano y la mano a los genitales. No estoy hablando de masturbación. Estoy hablando de conocer el esquema corporal. Poder tocarme mi cuerpo y saber dónde empiezo y dónde acabo. Estando con pañal. Sabemos que los niños no lo aprenden hasta que se le quita el pañal. Una persona con gran necesidad de apoyo, creo que no le vendría nada mal. Y no es exagerado llamarlo conocerse, dejar un rato sin pañal. Como tampoco creo que sea nada exagerado ponerle desnudo o desnuda frente al espejo. Para que vea sus genitales, para que se reconozca de cuerpo completo. ¿Cuánto tiempo lleva una persona con gran necesidad de apoyo sin verse desnuda? No lo sé. Dar una vuelta, insisto, no estamos exagerando, no estamos diciendo que a todas las horas ni todos los días. Pero pensar que quizás venga bien de vez en cuando tener en cuenta estas cosas. Como también está bien de vez en cuando utilizar recursos. Y cuando hablamos de recursos, para la educación sexual, idea fundamental, un recurso es un medio para hacer más y mejor educación sexual y no es para quitarse de en medio. Porque yo voy a defender que los recursos, que haya folletos, que haya materiales adaptados en lectura fácil de los que puedan disponer las propias personas con discapacidad. Pero no para que se apañen, sino para que vuelvan con lo que no han entendido, con lo que más les inquieta, con lo que más les gusta, con lo que les podemos ampliar. Un recurso es un medio para conseguir más y no para quitarse de en medio. Vosotros sabéis hacer carteles, sabéis hacer cómics, sabéis hacer fichas didácticas, sabéis hacer un montón de cosas porque habéis logrado, de verdad, aprendizajes más complejos que aprendan el desarrollo corporal. Y además ahora, afortunadamente, contáis con muchos recursos gratuitos en PDF que la propia Plena Inclusión tiene en lectura fácil.
No los voy a detallar, los sabéis localizar, los sabéis buscar, pero insisto, no estamos solos, hay gente que está trabajando, que está haciendo cosas y vamos a hacer red, vamos a utilizar lo que pudiera ser útil, pero perdonad que sea muy pesadito, como medio y no como fin. Por último, antes de ir a las tareas, recordar, no todo la educación sexual se limita a la información. La información cuanto más mejor, pero ojo, vamos a seguir. Lo sexual tiene que ver con lo vivencial. No nos podemos dar por satisfechos resolviendo el tema de la información. Y efectos prácticos. ¿Qué podemos hacer con todo lo que sabemos ya en los centros, los ciberprofesionales? ¿Qué podemos hacer? Primera idea. Recordar que todas las personas necesitan educación sexual. Y recordar que el silencio perjudica. Por lo tanto, tenéis la tarea de que si en vuestro entorno percibís que hay demasiado silencio alrededor de la sexualidad, porque no hay talleres, porque no hay sesiones, porque lucimos a hablar, igual tenéis la tarea de hablar con compañeros y compañeras para salir de ese silencio. Primera tarea. Segunda tarea, volver a lo que os decía antes, tratar de actuar con coherencia. Queréis a las personas con discapacidad. Os preguntan, actuar con la coherencia de que se os preguntara por qué os quieren, mostrar esa buena disposición y que aprendan que con vosotros, con vosotras pueden hablar, que sois un referente. Más cosas. Lo que dije en su momento de que alguien asuma que hay que hacer sesiones. Porque desde lo informal a mí me parece fundamental. Pero con lo informal a veces no aprenden a hablar entre ellos. En las sesiones las personas con discapacidad también aprenden a hablar entre ellos y entre ellas. Y yo creo que eso también es importante. Con lo cual, insisto, se puede hablar de muchas cosas, pero que alguien asuma la responsabilidad de hacer sesiones. Como alguien también tendrá que asumir la responsabilidad de recordar lo que hemos hablado hace apenas unos minutos respecto a las personas con grandes necesidades de apoyo. Es decir, no excluirlas. Más cosas que podemos hacer desde los centros, la que estamos haciendo hoy, formación. Es evidente que yo quiero trasladaros una responsabilidad, un compromiso de tareas, pero también es evidente que hay veces que se necesita más formación. Pedirla, buscarla, no sé si este vídeo puede ser una solución, leer, pero sí que es verdad que la formación hace falta para poder hacer mejor las cosas y sobre todo una formación que sea compartida, no que cada uno se forme a su aire, sino que tengamos lenguaje común, que compartamos los objetivos, que compartamos una mirada, porque eso va a facilitar lo que en su momento hablaremos de coordinaciones, como también la formación hace falta para las familias. Hemos hablado de hablar, las familias quieren que hablar, para que las familias hablen, pues igual también necesitan que las eduquemos un poquito y que las generemos con competencias. Creo que los centros se pueden dotar de materiales. No sé, apoyos, materiales didácticos, fotos o revistas, carteles, algo que puedan discorrer la propia personas con discapacidad, pero que también nos resulten útiles para los aprendizajes. Y igual que compramos otro tipo de materiales, pues tampoco pasa nada por preguntar averiguando qué puedo comprar o qué materiales podrían estar en mi centro que contribuyeran a la educación sexual. Y luego, por último, algo que yo creo que podría estar bien en los centros es que hay una persona que asuma cierta responsabilidad. Porque, claro, creo que no es difícil convencer que esto es necesario. Pero hace falta que alguien tire, que alguien se encargue de comprar esos materiales, que alguien se encargue de organizar esas sesiones de formación, que alguien se encargue de formalizar esos talleres, que alguien se encargue incluso de resolver las preguntas que surgen de manera informal, con lo cual el que haya una persona responsable, al menos para arrancar, creo que es una buena idea.
A veces se puede tirar a alguien externo. Lo ideal sería que fuera alguien de centro. No pasa nada por empezar con alguien de fuera, pero en la medida de lo posible para acabar con alguien de dentro. Pasamos al punto 2 de la sesión de hoy. Información y educación. Y ahora vamos a hablar de lo que diríamos la consideración hacia el cuerpo y el pudor. Lo situamos. Primero, ¿cuántas personas acceden al cuerpo desnudo de una persona con discapacidad, con necesidades de apoyo? ¿Y cuántas personas acceden al nuestro? Y evidentemente a la persona con grandes necesidades de apoyo accede más gente. Turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, turno de fin de semana, familias, el aseo para descuidarse en el baño. Y a lo mejor solo ni bueno ni malo, pero la pregunta es, ¿cuántas veces de esas están solo las personas que hacen falta y cuántas veces hay más gente de la que hace falta? Y aquí sí que empieza esto a chirriar, porque si resulta que hay más gente de la que hace falta, ya tenemos el punto número 1. Hay gente que sobra. Las personas con discapacidad tienen que aprender que su cuerpo les pertenece y no es de libre acceso. Hay veces que dejamos con la puerta del baño abierta para vigilarles. Hay veces que invadimos sus espacios sin llamar a la puerta para vigilarles. Y sabemos que no ponemos la cara, pero yo creo que ahí deberíamos que frenarnos un poquito. Vamos a tratar de considerar su cuerpo desnudo. Y la última reflexión, antes de pasar a las tareas, es ¿qué pasaría si en vez de una persona con discapacidad fuera mi padre o fuera yo mismo en una hospitalización el que sufriera esa desconsideración de que me tienen que asear? Y cuando me asea, cuando me desnuda, está la persona que tiene que hacerlo, pero hay otras 3 personas hablando sobre qué van a hacer este fin de semana. ¿Cómo llevarías tú que cuando asean a tu madre o a tu padre haya 4 personas hablando, haciendo risas y sin prestar atención ni dignificando el desnudo de tu madre a tu madre? No lo consentirías. Recordar, estamos en el mismo terreno de juego. Lo que merezco yo, lo que merece la gente a la que yo quiero, es lo mismo que merecen las personas con discapacidad. Y aunque parezca una bobada, esto es aceptarles como son. Aunque sé que estamos hablando de conocerles, esto también es aceptarles como son. Yo sé que muchas personas con discapacidad están acostumbradas, se han acostumbrado y que no muestran mala cara. Estoy absolutamente convencido de que cualquiera de nosotros, yo mismo, cuando he invadido esos espacios, si percibiera que genero incomodidad, con toda seguridad me voy. Si percibo que por permitir que alguien entre, la persona expresa incomodidad, estoy seguro que le digo que se vaya. Pero resulta que como se han acostumbrado y no ponen mala cara, les hemos invadido. Y aquí empieza lo que decíamos antes, lo que quieren saber y lo que necesitan saber. Necesitan saber que su cuerpo les pertenece. Y por lo tanto tengo que hacer yo lo posible para que aprendan que no es normal que cuando están desnudos, cuando están desnudas, haya más gente que la que hace falta. Yo creo que es fácil de entender. Yo creo que es fácil de entender. ¿Vale? Y eso significa que solo deben acceder a su cuerpo determinadas personas, las que vamos a llamar personas de referencia. Personas de referencia. Paso a lo siguiente, sí que os quería poner, por decir alguna manera, para no entretenerme mucho más, en algunos ejemplos. Pero tenemos una gran idea. Una persona con discapacidad tiene que aprender que su cuerpo le pertenece y que no es de libre acceso. Y tenemos que hacer para que lo aprenda. Y aquí los aprendizajes van en una doble dirección. Yo, como persona con discapacidad, tengo que aprender que mi cuerpo es digno de consideración, pero la sociedad tiene que aprender que su cuerpo es digno de consideración. 2 aprendizajes. Y os pongo 3 ejemplos para que creo que se puedan entender bien. Primero, imaginar, yo he estado muy probablemente en alguno de vuestros centros
haciendo pues formaciones. Imagina dentro de un centro y voy a hacer una formación, pero llego, no entro, no veo a nadie en la puerta, no sé dónde está el curso, y entonces me aventuro por el pasillo, veo una puerta abierta y ¿qué me encuentro? Un profesional, hombre o mujer, que se está desnudando para ir al mozo. ¿Y qué hago yo cuando veo a alguien que está medio desnudo en una puerta que acabo de abrir? Cierro la puerta y pido disculpas. Imaginar que después de esa puerta abro otra. Y en este caso, lo que me encuentro es que le están cambiando el pañal a una persona con discapacidad. Y entonces de repente no cierro la puerta y pido disculpas, sino que entro y digo, perdona, solo te molesto un momento, ¿sabes tú dónde está el curso? Es decir, que Carlos de la Cruz, el que después os va a hablar de lo importante de la consideración, a un cuerpo de un profesional le ha respetado y a un cuerpo de una persona con discapacidad le ha desconsiderado. Eso me inhabilita para después contaros todo lo que os estaría contando. Si cierro la puerta aquí, cierro la puerta allí. ¿Se entiende lo que quiere decir? Con independencia de que la gente muestre o no incomodidad. Cuando cerré la puerta al profesional, no esperé a ver si ponía mala cara. Antes de saber si iba a poner mala cara, yo ya había cerrado la puerta. Con lo cual, no nos hagamos la trampa de que si no ponen mala cara, es que no les molesta. Tienen que aprender que su cuerpo les pertenece y la sociedad tenemos que aprender que su cuerpo merece esa dignidad. Otro ejemplo, vamos a la playa. Imagina a tu padre, una madre, una familia con discapacidad. Tienen que ir a la playa, se quiere cambiar el bañador para ir al chiringuito. El padre pudoroso coloca al resto de hijos a colocar toallas a su alrededor para que no se le vea el desnudo cuando se cambie de bañador. Bien. Pero después tenemos que cambiar al chico o a la chica con discapacidad también el bañador. Y en vez de poner un dispositivo con 3 hijos sujetando toallas, apenas con una le capeamos chimpú, rápido. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Qué 2 oportunidades de aprendizaje hemos perdido? La primera, que el chico o la chica con discapacidad perciba que su cuerpo recibe el mismo trato que el de su padre. Eso es dignidad. A mi cuerpo le cuida con las mismas toallas que a mi padre. Ese aprendizaje lo tienen que tener. Pero es que la gente que está en la playa, la sociedad, donde luego queremos hablar de inclusión, está percibiendo que nosotros, los encargados de reclamar la inclusión, a un cuerpo le respetamos y le dignificamos cuidándolo con muchas toallas y al otro cuerpo no le dignificamos tanto. Ahí caemos en contradicción. Hay que aprender, la persona tiene que aprender que se le cuida, que se le dignifica, la sociedad también. El tercer ejemplo, lo cuento muy rápido, es esto a veces pasa en algunos en casas, tenemos que cambiar el pañal a la persona con discapacidad, estamos en fiestas de Navidad o estamos en un cumpleaños, hay mucha gente y en vez de decir a la gente saliros, que lo voy a cambiar, o en vez de irme yo a una habitación más discreta para cambiarle, pues lo hago delante de todo el mundo. A la persona no le molesta, al entorno no le molesta. A mí me chirría. Aunque estemos todos felices, hubiéramos hecho lo mismo si en vez de ser una persona con discapacidad intelectual hubiera sido el abuelo con incontinencia o la abuela con incontinencia. A que a lo mejor en ese caso si hubiéramos hecho salidos o me hubiera ido yo. Insisto, la persona tiene que aprender, la sociedad también tiene que aprender. Los apoyos, evidentemente, hay que darlos tantos como sea posible, pero darlos siempre desde el respeto. Una frase que seguro habéis escuchado en otras ocasiones es la de se debe cuidar con cuidado. Y no da igual cómo se haga. El juego no consiste solo en, venga, las 3 personas de referencia y chimpún. Esas 3 personas de referencia, por supuesto, pero además deben hacerlo con mimo. Cuando se prestan los apoyos, es un momento muy bonito y algo muy interesante para aprender límites, para aprender el valor del cuerpo, para tenerle en cuenta, para escuchar su opinión, para ver qué prefiere, para ir haciéndolo bastante anticipando,
para generar rutinas, para que sepas que el apoyo se suele prestar de la manera que a ti te gusta, la que hemos ido negociando y tratado de escucharte, y siempre de la misma manera, y anticipándolo con las palabras, o anticipando llevándote la mano a donde tenga que ir la mano, o anticipándotela con un objeto, una toallita, o con algo, en la rutina. En su momento lo hablaremos, pero aprendiendo usos, cómo es la forma correcta, es más fácil distinguir cuando los apoyos se prestan de manera incorrecta, y no solo para prevenir abusos, sino para que la propia persona con discapacidad pueda mostrar incomodidad cuando no se le prestan los apoyos de la manera que la propia persona prefiere. ¿Vale? Bien. Y luego, por último, una cosa que no se nos puede olvidar, que debería ser una constante en todo lo que estoy contando, es tratar de tener en cuenta a la persona con discapacidad. Aquí tampoco deberíamos ser nosotros el oráculo quien decida quiénes son las personas. En la medida de lo posible, y siempre que las ratios, las programaciones y la distribución de trabajo lo permita, el tener en cuenta cómo la persona con discapacidad, o con quién la persona con discapacidad está más cómoda, pues sería bastante deseable. Esto que estoy diciendo, por lo menos para mí, es más educación sexual y quizás más importante que el primer punto de que aprenda cuanto más mejor. Creo que es más importante que aprenda que se desquiere, que se descuida y que se desconsidera, a que aprendan el espermatozoides y yo. Lo digo con toda y absoluta sinceridad, y además lo digo desde la sexología. ¿Qué podemos hacer o qué podéis hacer los y las profesionales desde vuestros centros en este ámbito? Primera idea, dotarnos de normas consensuadas. No puede ser que cada uno lo trate de hacer bien y cada uno a su manera. Habrá que generar protocolos sobre cómo se prestan los apoyos. No solo porque se lo vamos a poner más fácil a la persona con discapacidad, sino también a todos los nuevos profesionales que se vayan incorporando. La buena voluntad, lo repetiré en otro momento, no garantiza que hagamos bien las cosas. Tiene que haber normas consensuadas y, en la medida de lo posible, dejarlas por escrito. Si el mundo fuera perfecto, en esas normas, evidentemente las personas con discapacidad deberían tener voz, las deberíamos escuchar. ¿Vale? Prestar tantos apoyos como sea preciso y hacerlo de manera responsable y sin vigencia de otros. Es educación sexual, es decir, saliros un momento que le voy a cambiar. Como tal vez sería educación sexual el que yo no entrara. Mostrar respeto, mostrar consideración, anticipar todas esas cosas que hemos actuado y actuar del mismo modo con las personas con grandes necesidades de apoyo. ¿Cuál es la única diferencia? En la que vosotros sabéis más que yo, que en este caso esa consideración, ese anticipar, lo tendremos que hacer de manera accesible y que se nos entienda. Procurar que las personas que prestan esos apoyos sean de referencia. Y pongo un ejemplo, las personas de prácticas. Claro que las personas de prácticas deben ayudarnos a prestar apoyos. Forma parte de su aprendizaje, pero ¿es sensato que lo hagan el primer día? A ti me da la impresión de que no. Me incorporo a las 8 de la mañana y a las 8:30 estoy prestando apoyos y viene una persona que no sabe cómo me llamo, que yo no sé cómo se llama, que no me ha visto nunca y ya lo estoy viendo desnudo o desnuda. Parece un poco de disparate. ¿No sería razonable conocernos vestidos, querernos vestidos, llamarnos por nuestros nombres y dentro de 3 o 4 días poder hacerlo así? Bueno, los apoyos personales de referencia. Y si no son de referencia, vamos a procurar que sean de referencia. Evitar prestar los apoyos delante de otros compañeros y compañeras. Yo tengo que aprender que mi cuerpo me pertenece,
pero tengo que aprender que el cuerpo de mis compañeros y compañeras también les pertenece. Considerarme, pero también tengo que aprender a considerar, incluir en la sesión de la educación sexual en las personas con discapacidad y el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la consideración. Esto nos aprende a poquititos. Recuerdo si hay talleres, no sé en qué momento, pero todo esto para que puede formar parte de los contenidos. Las familias, en las sesiones de familias, también tenemos que hablar, por supuesto, de todo esto. Y luego lo que les decía, tener en cuenta a la persona con discapacidad. Queda un tercer punto, pero como vamos a hablar de perspectiva de género, antes de meternos en ese punto, un recordatorio. Todo lo que hemos dicho de información y educación sexual vale para hombres y mujeres. Todo lo que aprenden los hombres lo pueden aprender mujeres. Todo lo que hemos dicho de consideración vale para hombres y mujeres. Toda la consideración que damos a hombres tenemos que darlas a mujeres. Y por eso digo que ahora en este punto que vamos a entrar, la perspectiva género es un tema transversal. Y vamos con el tercer punto de la sesión de hoy. Os acabo de decir que es transversal. Estamos hablando de la perspectiva de género. Pero primero para situarnos. Este punto ya sé que es bastante más trabajado desde la propia plena y muy probablemente a nivel personal muchos de vosotros y vosotras, con lo cual tampoco quiero ser redundante. Sois plenamente conscientes de que más del 60% de las personas con discapacidad son mujeres, con lo cual no estamos hablando de un colectivo minoritario. Estamos hablando, no sé si decir de la mayoría, pero estamos hablando de mujeres que tienen mucha presencia y que evidentemente no pueden resultar invisibles. Tampoco creo que merezca la pena que Dios descubra que las mujeres, en líneas generales, están más discriminadas que los hombres, en todos los ámbitos, y que por eso hace falta poner muchas fichas en el casino de igualdad. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, esta discriminación, pues evidentemente es igual de real o quizás más que con otras mujeres, como va a pasar con el colectivo de LGTBI, con las mujeres racializadas, con el edadismo, con el capacitismo y con muchos otro tipo de cosas. Solo me voy a permitir recordaros que ya que estamos hablando de sexualidad, no demos por hecho, y os fijaros que de alguna manera sí quisiera transmitir cierto optimismo, un honor mayor, con lo cual yo sí que creo que si echamos la mirada atrás, hace 30 años, las cosas estaban peor que ahora. No he dicho ni quiero decir en ningún caso que las cosas estén resueltas. Están mejor que estaba, pero queda mucha tela. Y os pongo solo un ejemplo de cómo la sexualidad de la mujer no es igual que la del hombre. Un ejemplo de educación infantil, ajeno a la discapacidad, pero creo que puede ilustrar. Si nos encontramos a un niño de 3-4 años que está jugando con su pene, no debe decir que todo el mundo, pero es probable que alguien del entorno hasta le ría, le dé palmas y, ojo, míralo, con 3-4 años ahí lo tienes, todo un campeón, esto va a ser una figura. Pero vamos a suponer ahora que no es un niño, que es una niña de 3-4 años que está haciendo algo parecido, jugar con su clítoris. ¿Quién le va a dar las palmas? ¿Quién le va a decir que campeona? ¿Quién le va a decir, joder, qué bien, cómo se lo va a pasar? O a lo mejor empezamos a asustarnos y a decir, mira cómo está esta niña. ¿Eso qué quiere decir? Insisto, es un pequeño ejemplo, Tampoco lo saquemos de quicio. Pero que hay una sexualidad, que es la de los hombres, que se espera, que se consiente y que en muchas ocasiones se alienta. Y hay otra sexualidad, si quiero generalizar, que es la de las mujeres, que pocas veces se espera, pocas veces se consiente y desde luego casi nunca se alienta. Esto, en el caso de las mujeres con discapacidad, sucede de manera parecida. De aquí, fijaros, os diría, y me pongo de ejemplo, llevamos 2 sesiones. A lo largo de lo que yo he ido hablando, ¿qué imágenes nos vinieron a la cabeza? Según he ido hablando, he hablado más de chicos que de chicas. He generado más imágenes de chicas que de chicas. Hemos pensado más en hombres con discapacidad que mujeres con discapacidad. A lo mejor no genera yo mi palabra,
pero a lo mejor no habéis creído a vosotros o vosotras con vuestras expectativas. Esto tiene que ver. Esto es lo que tenemos que cambiar y tratar de bonificar. Es decir, que demos y valoremos de la misma manera la sexualidad de hombres y la sexualidad de mujeres. No hagamos cursos de educación sexual donde predomine lo masculino y luego excepcionalmente incorporemos temas de mujer. Yo digo que esto es un sesgo de la educación sexual. No pasa aquí. Cuando hacemos congresos, si miráis las ponencias, no sería raro que hablemos más de disfunción eréctil que de disfunciones relacionadas con la mujer. No es raro que cuando hagamos educación sexual en un aula hablemos más de cómo ligan los chicos y de cómo ligan las chicas. Es decir, que tengamos un sesgo y el patrón sigue siendo más veces las sexualidades de hombres que las de mujeres. Pero precisamente, como lo sabemos, tenemos que tratar un poco de escaparnos, ¿vale? Por eso, todavía hoy, y aunque haya quien le parezca, iba a decir, no sé si estúpido, hay que recordar que hablamos de hombres y de mujeres. Porque decimos la palabra persona, que incluye a todos, la palabra todos incluye a todos y a todas. Claro, yo tengo conciencia que cuando hablo de masturbación, todo el mundo sabe que estoy hablando de la masturbación que por lo menos tiene que ver con la de los hombres. No tengo tan claro que cuando hablo de masturbación, todas las personas que me escuchan, y yo estoy pensando en profesionales, pero no estoy pensando en familias, estoy pensando en que estoy hablando también de la masturbación de mujeres. Parece una bobada, pero a lo mejor es sí que si yo hablo de masturbación, como cuando hablo de otras cosas, hable de la masturbación, algo que tiene que ver con hombres y que tiene que ver con mujeres. Explicitar. Todavía nos toca explicitar con independencia, y me voy a permitir decir lo que nos diga la RAE. Si no lo ponemos en el lenguaje, a veces tampoco lo ponemos en la cabeza, ¿vale? Este enfoque de género es necesario en todo el ciclo vital, es necesario en todas las áreas del conocimiento, no es exclusiva de la educación sexual, y es bueno también para los hombres. Creo que sería un error pensar que esto de la perspectiva de género es algo de trabajar mujeres para mujeres porque beneficia a mujeres. Yo creo que igual que creo que la inclusión es buena para el conjunto de la sociedad, la igualdad es buena para el conjunto de la sociedad y la diversidad es buena para el conjunto de la sociedad. Pero esto no os tengo que convencer, porque de esto estoy absolutamente convencido que lo sabéis. En su momento hablaremos de sobreprotección, de toma de decisiones, de relaciones, y entonces recordar que esto es transversal, que algo que también tiene que ver con todo esto es que la mujer con discapacidad se tiene que empoderar de sus propias decisiones, tiene que saber qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere, y rechazar situaciones que le generen incomodidad, que pueden ser micromachismos, pequeñas o grandes violencias. Y esto tenemos que trabajarlo. No solo pensar que lo hará, no, vamos a trabajarlo. Desde lo general, pero a veces también toca trabajar lo concreto. Luego hay situaciones en que las mujeres no sufren una doble marginación por persona con discapacidad y mujer, sino una triple racializada, una cuádruple por lesbiana, una quíntuple por edad, una sexta por tener un cuerpo que no se aproxima a modelos de belleza. Y todo eso también tenemos que trabajarlo, porque tanto en cuanto sigamos dando por bueno ciertos modelos de belleza, ciertos modelos de mujer, ciertos cuerpos, caso de la mujer, la belleza, la maternidad y cosas por el estilo, se lo estamos poniendo más complicado. Lo bueno de todo esto es que creo, igual que estamos haciendo con el tema de la educación sexual, que se puede trabajar, y además creo que aquí ya lo estamos trabajando. Por lo tanto, sabemos que no hay por qué mantener esta situación eternamente y que tenéis los recursos. No seré yo quien le diga plena inclusión
cómo trabajar estos temas, porque me consta que los estáis trabajando. Pero es verdad que en la educación sexual también aparece y que no sería honesto no nombrarlo. Cosas que deberíamos hacer o que muy probablemente ya estéis haciendo desde vuestros centros. Primero, cambiar la mirada. ¿Y eso qué significa cambiar la mirada? Incorporar esto que os decía, la perspectiva de género, y no dar por hecho que cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de todas las sexualidades. Hacer el esfuerzo de hablar de sexualidades de hombres, de sexualidades de mujeres, y si me apuras, incluimos sexualidades de personas no binarias. Promover actitudes de igualdad. Y fijaros, no creo que seamos capaces de promover actitudes de igualdad entre las personas con discapacidad si dentro de nuestro entorno profesional no nos manejamos con esas mismas actitudes de igualdad. Nadie da lo que no quiere. Lo dijimos el primer día respecto a nuestras actitudes hacia la sexualidad, y aquí diría lo mismo respecto a las actitudes en el género. Es decir, si yo desconsidero a mis compañeras, ¿cómo voy a trabajar para que los hombres con discapacidad consideren a sus compañeras mujeres con discapacidad? No tiene mucho sentido. Trata de utilizar un lenguaje no sexista en los documentos oficiales o institucionales. Tampoco es tanto esfuerzo. Y entre todo y en nada, vamos a buscar soluciones intermedias. Hacer un esfuerzo por utilizar un lenguaje inclusivo, como también hacer ese mismo esfuerzo para utilizar el lenguaje inclusivo con las personas con discapacidad. No solo para documentos, es para el día a día, es para el día a día. De tratar de detectar situaciones machistas, porque a veces se dan, porque es inevitable, para tratar de evitarlas desde el momento en el que se presenten. Tanto nosotros, pero también que sea la propia mujer con discapacidad quien sea capaz de detectarla. Pero insisto, en nosotros no ser consentidores que en nuestra presencia se puedan dar algún tipo de situación. Especial atención en mujeres, lo decíamos antes, especialmente vulnerables, trabajar todo esto con las familias. Ya veis que todo esto necesariamente tiene que ser una constante. Ya trabajaremos con el tema de la coordinación, pero si no nos vamos contando todo esto, no parece probable que podamos coordinarlo. Y por último, trabajar con los hombres con discapacidad, también el tema de la igualdad. E insisto, yo estoy de la convicción que a los hombres con discapacidad, a los hombres, la igualdad nos beneficia, con lo cual no es algo ajeno. Y el último recordatorio, pero esto aplica a las y los profesionales. El tema de la perspectiva de género tampoco se puede también trabajar las profesionales de la discapacidad, sino también los hombres con discapacidad. Y con esto acabaríamos la sesión de hoy, salvo permitiendo unos recordatorios. Quería acabar con una parte de una canción. Uno tiene estas pedradas, en este caso de Luis Eduardo Aute, la canción de Paso, que sacaba unos versos. Uno que dice: decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar. No esperemos. No podemos esperar más. Las personas con discapacidad no pueden esperar a que empecemos. No podemos esperar. Pero también en esa misma canción dice una frase que es: el pensamiento no puede tomar asiento. Y con esto quiero decir que nada de lo que yo os he transmitido, ni de lo que os siga transmitiendo, es dogmático. Es lo que sea ahora. Quizás en otro momento mejoremos o mejoréis todo lo que nos estamos contando. No esperamos, no somos dogmáticos. Y como el otro día os dejé tareas para casa, hoy me permito dejaros otras 3. Una, que tiene que ver con las cosas que hemos hablado hoy. Evitar la trampa de preocuparse.
Antes yo decía, cuando uno no sabe, se preocupa. Y le da una vuelta a vuestra sexualidad. Igual hay algo que os quiere preocuparos. Daros el permiso para hablar. Aprovechad con quien queráis, pero daros el permiso para hablar. El silencio no va a mejorar vuestra preocupación. Hablarlo quizá sí. Daros el permiso para hablar. Otra, considerar y cuidar vuestro propio cuerpo, ya que vais a cuidar a otros. Daros un capricho, daros un baño, miraros frente al espejo, daros un masaje. Cuidaros hasta el cuerpo. No cuidéis solo cuerpos ajenos. Y luego, es fundamental, como hombres y como mujer, ser protagonistas de vuestra vida erótica. Y si vuestra vida erótica es compartida, pues procurar que haya dos protagonismos que confluyen. Sí,